¿Alguna vez te has sentido estancado, como si no pudieras avanzar? Como si unas cadenas invisibles te impidieran progresar, crecer, volverte más fuerte y seguro de ti mismo. Muy a menudo, esas cadenas son nuestras propias costumbres o hábitos. Hábitos que, a veces, ni siquiera percibimos. Hoy no hablaremos simplemente de malos hábitos. Los abordaremos desde la perspectiva del estoicismo, una filosofía milenaria que nos enseña sobre la fortaleza, la serenidad y el control de nuestra propia vida. Analizaremos 10 hábitos que nos debilitan, y lo que es más importante, descubriremos cómo eliminarlos de inmediato de nuestra vida, aplicando la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Para empezar, aclaremos algo. El estoicismo no se trata de tener una cara de póker, ni de reprimir las emociones. Todo lo contrario, es una filosofía práctica para la vida cotidiana. Los estoicos creían que, si bien no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Y ahí reside la verdadera fuerza. Esta filosofía es como un sistema operativo para la mente, que nos ayuda a navegar y a gestionar el caos del mundo moderno. Así que, desvelemos el primero y, quizás, el más común de los grilletes de la debilidad: el hábito de quejarse. A primera vista parece inofensivo. Nos quejamos del tiempo, del internet lento, del jefe, de los vecinos ruidosos. Se ha convertido en una especie de ritual social, una forma de entablar una conversación. Vaya día, ¿eh? Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de estas palabras? Cada queja, incluso la más pequeña, es una declaración de nuestra propia impotencia. Cuando te quejas, cedes mentalmente el control de tu estado a las circunstancias externas. Te conviertes en una víctima. Estoy de mal humor porque llueve. Mi día está arruinado porque alguien me dijo algo grosero. Voluntariamente entregas el control remoto de tu vida. Los estoicos lo veían de una manera completamente diferente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en su diario: «Elige no sentirte ofendido, y no lo estarás». Piensa en ello. Esto no es un llamado a reprimir las emociones. Es un llamado a darte cuenta de que entre el evento y tu reacción a él, existe un espacio. Y en ese espacio reside tu poder. En lugar de gastar energía en quejarte, el estoico se pregunta: ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No puedes cambiar el tiempo? Toma un paraguas o disfruta de la comodidad de tu hogar. El jefe te dio una tarea difícil. En lugar de lamentarte, divídela en pequeños pasos. La queja se enfoca en el problema. El enfoque estoico, en la solución. Deja de ser un comentarista pasivo de tu vida. Conviértete en su autor activo. Este es el primer y más importante paso para encontrar tu fuerza interior. Bien, avancemos. La siguiente costumbre que nos drena la energía es la preocupación constante por el futuro. Nos convertimos en auténticos guionistas de catástrofes en nuestra propia mente. Pasamos horas visualizando los peores escenarios, que en el 99% de las veces ni siquiera se materializan. ¿Y si no supero la entrevista? ¿Y si me enfermo? ¿Y si piensan mal de mí? Este diálogo interno interminable no es solo un ruido de fondo. Es un vampiro mental. Te roba la energía, tu concentración y la alegría de disfrutar el momento presente. Preocuparse por el futuro es como pagar intereses por un préstamo que quizás nunca llegues a pedir. Y es aquí donde los estoicos nos ofrecen una de sus herramientas más poderosas: la dicotomía del control. Suena complicado, pero su esencia es increíblemente sencilla. Divide todo en tu vida en 2 columnas. En la primera, anota lo que puedes controlar completamente. En la segunda, lo que no depende en absoluto de ti. Por ejemplo, no puedes controlar el tráfico o los atascos, pero sí puedes controlar la hora a la que sales. No puedes controlar la decisión de tu jefe sobre un ascenso, pero sí la calidad de tu trabajo y tu preparación. El estoicismo nos enseña a dirigir el 100% de nuestra atención y energía solo hacia la primera columna. Y la segunda, a aceptarla como una realidad, como el clima.
Una vez que domines esta habilidad, sentirás un enorme alivio. Tu ansiedad disminuirá y tu mente estará clara y enfocada. Ahora, hablemos de un hábito que, en nuestra era digital, se ha convertido en una verdadera epidemia: la constante búsqueda de aprobación de los demás. Medimos nuestro valor en me gusta, el número de seguidores y los cumplidos ajenos. Pasas horas eligiendo la foto perfecta, sopesando cada palabra en un mensaje, por miedo a decir algo incorrecto. Te vuelves un camaleón, cambiando de color según quién te esté mirando. Pero esta persecución de reconocimiento es un camino resbaladizo hacia la debilidad. ¿Por qué? Porque voluntariamente cedes el poder sobre tu propia autoestima a otras personas. Tu estado de ánimo empieza a oscilar, arriba y abajo, por un comentario casual o una mirada de reojo. Dejas de ser capitán de tu propio barco y te conviertes en una astilla a la deriva, arrastrada por las olas de la opinión ajena. Esto te hace vulnerable y dependiente. El enfoque estoico, sin embargo, es radicalmente distinto. El estoico busca la aprobación de una sola persona, la suya propia. Construye su autoestima no sobre el brillo exterior, sino sobre un núcleo interno, sus principios y su virtud. Como dijo Séneca, es mejor merecer la alabanza y no recibirla, que recibirla sin merecerla. Lo importante no es si te alaban, sino si eres digno de esa alabanza. Empieza a practicar esto hoy mismo. Antes de tomar una decisión, pregúntate no, ¿qué pensarán de mí? Sino, ¿está esto en línea con mis valores? Cuando dejes de buscar aplausos externos y empieces a escuchar tu brújula interior, alcanzarás una libertad y una fuerza increíbles. Hablemos de las emociones y, más concretamente, de nuestra costumbre de reaccionar a ellas de inmediato. Imagina la situación. Alguien te cierra el paso en la carretera. ¿Cuál es tu primera reacción, esa que te sale sin pensar? Lo más probable es que sea un arrebato de ira, las ganas de tocar el claxon y gritar algo por la ventanilla. O un compañero de trabajo te hace un comentario hiriente. Y de repente, te pasas todo el día dándole vueltas a la situación, sintiendo rencor e irritación. Esa reacción impulsiva ante los estímulos externos es un signo de debilidad. Significa que cualquier persona, cualquier suceso, puede tirar de tus hilos y controlar tu estado de ánimo. Te conviertes en una marioneta en manos de las circunstancias. No controlas tus emociones. Son ellas las que te controlan a ti. ¿Qué nos proponen entonces los estoicos? Nos hablan de la importancia de una pausa. Epicteto enseñaba que entre un suceso y nuestra reacción a él, siempre existe un breve instante. Es un espacio de elección, y es precisamente en este espacio donde reside nuestra libertad y nuestra fuerza. En ese momento, podemos sucumbir a una reacción automática, casi animal, o bien hacer una elección consciente. Cuando sientas que la ira o el resentimiento te invaden, simplemente detente. Toma una respiración profunda. Pregúntate, ¿de verdad vale la pena que este suceso perturbe mi paz mental? ¿Mi reacción de enfado va a solucionar el problema? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Al aprender a crear esa pausa, dejarás de ser esclavo de tus emociones. Empezarás a elegir tus reacciones, y por ende, tu estado. Y eso es un verdadero superpoder. Y ahora, un tema importante: la comodidad. Nuestra sociedad moderna parece estar obsesionada con ella. Nos esforzamos por evitar la más mínima molestia. Si hace demasiado frío, encendemos la calefacción. Si hace demasiado calor, el aire acondicionado. La comida debe ser rápida, la información fácil de digerir y el camino siempre el más corto. Vivimos como en un invernadero, y esto nos vuelve increíblemente frágiles. Permanecer constantemente en la zona de confort es como vivir sin entrenar. Los músculos se atrofian, la resistencia disminuye. De igual forma, nuestra fuerza de voluntad se atrofia, y con ella, nuestra capacidad para afrontar las dificultades. Cuando la vida, inevitablemente, nos presenta problemas reales,
Como una enfermedad, la pérdida de un empleo o un conflicto, nos encontramos completamente desprevenidos. Nos quebramos, porque nos hemos acostumbrado a vivir en condiciones de invernadero. Los estoicos lo comprendían a la perfección. Por eso practicaban lo que podríamos llamar incomodidades voluntarias. Esto no era una forma de masoquismo, era un entrenamiento para el espíritu. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, de forma periódica, vestía ropa sencilla, comía lo más frugal y dormía en un suelo duro. ¿Para qué? Para recordarse a sí mismo que podía soportar las privaciones. Para darse cuenta de que, para ser feliz, se necesita mucho menos de lo que parece. No hace falta que duermas en el suelo. Pero puedes empezar con pequeños gestos. Date una ducha de contraste. Camina en lugar de tomar un taxi. Renuncia por un día al azúcar o a las redes sociales. Cada pequeña e intencional incomodidad es como una flexión para tu fuerza de voluntad. Así, fortaleces tu espíritu y te demuestras que eres más fuerte que tu apego al confort. Esto te hace más resiliente y te prepara para las verdaderas tormentas de la vida. Otro hábito que nos mantiene atrapados en una prisión mental es vivir en el pasado. Una y otra vez, revivimos en nuestra mente viejos errores, resentimientos y oportunidades perdidas. ¡Ay, si hubiera actuado diferente en aquel momento! ¿Por qué me trató así? ¿Cómo pude ser tan tonto? Vivir en el pasado es como intentar conducir hacia adelante, pero mirando constantemente por el espejo retrovisor. No ves el camino que tienes delante, te arriesgas a estrellarte y no avanzas hacia tu objetivo. Esta carga mental del pasado te agota, no te da energía para el presente y te impide construir el futuro. Arrastras una pesada mochila llena de piedras que, con cada paso, se vuelve más y más pesada. Los estoicos ofrecían un potente antídoto para este hábito. Es el famoso principio memento mori. Recuerda que vas a morir. A primera vista suena sombrío, pero en realidad es uno de los principios más vitales. Comprender que nuestro tiempo es limitado nos hace valorar lo único que realmente tenemos, el momento presente. El pasado ya no existe, no se puede cambiar. El futuro aún no ha llegado. Es incierto. La única realidad es el aquí y ahora. Pregúntate, ¿me ayuda en algo seguir dándole vueltas a este viejo resentimiento ahora mismo? La respuesta es obvia. En lugar de rumiar el pasado, dirige tu energía a lo que puedes hacer en este preciso instante. Aprende la lección del error y déjalo ir. Perdona a quien te hizo daño, no por él, sino por ti, para liberarte de esa carga. Vive en el presente, pues es el único tiempo que tienes. Hablemos de un hábito que, probablemente, todos conocemos, el de posponer las cosas, la procrastinación. Sabemos que hay que hacer esa llamada importante, empezar un proyecto, ir al gimnasio, pero en su lugar, pasamos horas revisando las redes sociales, viendo series o haciendo algo totalmente insignificante. Nos decimos, empiezo mañana, pero ese mañana parece no llegar nunca. Es fundamental entender que la procrastinación rara vez se trata de pereza. Lo más común es que tenga sus raíces en el miedo. Miedo al fracaso. ¿Y si no lo consigo? Miedo a la crítica. ¿Y si me juzgan? O miedo a la enorme cantidad de trabajo que parece abrumadora. Al posponer una tarea, obtenemos un alivio momentáneo de ese temor. Sin embargo, a largo plazo, esto solo intensifica la ansiedad y la culpa. El enfoque estoico para este problema se centra en el proceso, no en el resultado. El emperador Marco Aurelio se recordaba constantemente: haz lo que debas, y que sea lo que tenga que ser. No pienses en lo grandiosa que es tu meta. No te preocupes por cómo la valorarán otros. Simplemente pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar ahora mismo? No escribir un libro, sino escribir una frase. No ponerse en forma, sino hacer 10 sentadillas. Al dividir una tarea grande y abrumadora en pequeños pasos manejables, eliminas el miedo y la resistencia.
Los estoicos enseñaban que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. No esperes la inspiración o el momento perfecto. Simplemente da ese primer paso, y luego otro. Es en esta acción constante y disciplinada, y no en la mera espera, donde reside el secreto para superar la procrastinación. Ahora hablemos de las palabras, más concretamente, de la costumbre de malgastarlas. Con frecuencia nos vemos envueltos en chismes, conversaciones vacías, debates sin sentido en Internet. Discutimos la vida de otros, criticamos decisiones sobre las que no tenemos ningún control, divagamos sin llegar a nada. Parece que es solo una forma de matar el tiempo, pero en realidad, estamos matando algo mucho más valioso. Cada vez que participas en chismes o conversaciones negativas, estás contaminando tu propia mente. Permites que entre en ella la negatividad ajena, la envidia, el juicio. Es como si, voluntariamente, decidieras almorzar en un vertedero. Además, es un despilfarro colosal de tu energía más valiosa, la mental. Una energía que podrías dirigir hacia el estudio, la creatividad, la resolución de tus propios problemas. Los estoicos, especialmente Epicteto, daban una enorme importancia a la economía de palabras. Su famoso consejo reza: habla solo de lo importante o guarda silencio. Esto no significa que debas ser un taciturno gruñón. Significa que tus palabras deben tener peso y propósito. Antes de decir algo, pregúntate: ¿mejorará esto la conversación? ¿Me beneficiará a mí o a mi interlocutor? ¿Estoy aportando algo positivo o estoy causando daño? Empieza a practicar el discurso consciente. Evita las compañías donde el tema principal sean los chismes. Si te ves envuelto en una conversación así, cambia el tema con cortesía o simplemente mantente en silencio. Te sorprenderá la cantidad de tiempo libre y claridad mental que ganarás. Tus palabras son una herramienta. Úsala para construir puentes, no para cavar agujeros. Analicemos uno de los miedos más paralizantes: el miedo al fracaso. ¿Cuántas ideas brillantes nunca se concretaron? ¿Cuántos talentos se quedaron en la sombra? ¿Cuántas personas vivieron su vida sin atreverse a perseguir sus sueños? Y todo por esa costumbre tan arraigada: el miedo a perder. Nos aterra tanto tropezar que preferimos no dar ni un solo paso. Este miedo nos mantiene prisioneros en una jaula de mediocridad. Elegimos trabajos seguros, que no nos gustan. Nos mantenemos en relaciones estables, pero infelices. Evitamos cualquier tipo de riesgo. Creemos que así nos protegemos, pero en realidad nos estamos privando de lo más importante: el crecimiento. Porque el crecimiento solo es posible donde hay riesgo, donde existe la probabilidad de fracasar. Los estoicos nos invitaban a darle la vuelta a la percepción del fracaso. Para ellos, un obstáculo no era el final del camino. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio lo expresó así: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Qué significa esto? Cualquier fracaso, cualquier dificultad, no es motivo para la desesperación. Es una oportunidad para entrenar. ¿Fracasaste en un proyecto? Genial. Ahora sabes qué errores no debes repetir. ¿Recibiste un rechazo? Estupendo. Es una oportunidad para desarrollar persistencia y resiliencia ante la crítica. ¿Te enfrentaste a un problema? ¡Maravilloso! Es un rompecabezas para tu mente. El fracaso no es una sentencia. Es simplemente una retroalimentación de la realidad. Es el maestro más valioso. Cuando empieces a percibir las dificultades no como barreras, sino como gimnasios para tu espíritu, el miedo al fracaso simplemente desaparecerá. Será reemplazado por emoción y curiosidad. ¿Qué me enseñará esta situación? Y, por último, el hábito más insidioso, porque a menudo pasa completamente desapercibido. El hábito de vivir en piloto automático. Despertarse, tomar café, ir al trabajo por la misma ruta, realizar tareas rutinarias, volver a casa, ver una serie, acostarse, y así
día tras día y semana tras semana. Los días se funden en una corriente gris y monótona, y ni siquiera nos damos cuenta de cómo se nos escapa la vida. Vivir en piloto automático es una especie de letargo mental. Reaccionamos a los eventos de forma automática. Tomamos decisiones por inercia, sin hacernos las preguntas fundamentales. ¿Voy por el camino correcto? ¿Soy feliz? ¿Estoy mejorando como persona? Podemos vivir así durante décadas, y luego, un día, despertar y darnos cuenta con horror de que, todo ese tiempo, alguien más estuvo al mando, no nosotros. El estoicismo es, en esencia, una filosofía de la conciencia plena. Es una invitación a despertar y tomar las riendas de nuestra propia vida. Una de las prácticas clave para los estoicos era el autoanálisis nocturno. Séneca cada noche, antes de dormir, se hacía 3 preguntas. ¿Qué debilidad superé hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? Esto no es un ejercicio de autoflagelación ni de rumiar los errores. Es una auditoría honesta y tranquila de nuestro día. Esta práctica sencilla nos saca del modo piloto automático. Nos obliga a analizar nuestras acciones, a notar nuestros hábitos y a corregir nuestro rumbo de manera consciente. Empieza a hacerlo esta misma noche. Dedica solo 5 minutos a reflexionar sobre el día que termina. Este hábito, el de hacerte las preguntas correctas, transformará gradualmente tu reacción inconsciente a la vida en una creación consciente de la misma. Y aquí, la gran revelación. Todas estas 10 costumbres, desde las quejas constantes hasta vivir en piloto automático, convergen, como los radios de una rueda, en un mismo punto central, en un error fundamental que el estoicismo nos ayuda a desvelar. Este error es una mala interpretación de lo que realmente es valioso. Erróneamente creemos que nuestra felicidad depende de factores externos: el dinero, el estatus, la opinión ajena, la comodidad. Y cuando no los obtenemos, nos volvemos vulnerables, nos quejamos, nos preocupamos, nos enojamos. Pero los estoicos nos revelan que la única y verdadera riqueza es la virtud, es decir, tu carácter, tus decisiones, tus reacciones. Esto es lo único que nadie, jamás, podrá arrebatarte. Cuando lo comprendes, las circunstancias externas pierden todo poder sobre ti. Un fracaso se convierte en una lección, un insulto en una prueba de tu serenidad, y el malestar en un entrenamiento. Dejas de ser una marioneta en manos del destino y te conviertes en el dueño de tu propia mente. Deshacerse de estos hábitos no es un acto puntual. Es una práctica diaria, una elección consciente por la fortaleza, no por la debilidad. Es un camino que transforma el caos de la vida en una danza armoniosa. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te ha hecho reflexionar, por favor, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuras lecciones de sabiduría. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál de estas 10 costumbres te ha resultado más familiar o identificable? ¿Y qué herramienta estoica vas a intentar aplicar hoy mismo? Déjalo en los comentarios. Lo discutimos juntos. 使う仕掛けは、ワインドやライトショーアジギングで広範囲を探るのも良いですし、電気浮きを使った餌釣り、キビナゴや土壌、サンマの切り紙なども非常に効果的です。タチウオの黒い赤でラインを切られないように、必ずフロロかボンソミなどのとどめのりダをつけることを忘れないでくださいね。ルアであればメタルジグやワインド専用のジグヘッドとワム、餌釣りであれば電気浮きと仕掛け、そして餌のキビナゴなどを準備しましょう。勇敢の釣りなので、ヘッドライトやランタンも忘れずに持っていきましょう。さて、ここからは今日の彫刻を左右する、より深いなぜの部分、つまり自然条件について解説していきましょう。天気。2022年次月期日の日本は、多くの地域で晴れ間が広がり、穏やかな一日となるでしょう。最高気温は、地域によっては日1度に達し、
緊急や九州などでは、有志的に30度口荒くまで上がる場所もあると予測されています。これは赤月中旬としては磁力の暖かさであり、この暖かさがカニの活性を高く保ち、活発な斜示行動を流す大きな要因となるでしょう。気圧の大きな変動もなく、安定した潮になんとなりそうです。気圧が安定していると、稲は普段通りの活動を続けやすく、不死行動も活発になります。稲の心配もほとんどなく、降水確率は低い見込みで、一日を通して快適な綴りが楽しめるでしょう。水南。日本の海では、赤薬から自域域にかけて水温が徐々に下がり、表層と海地の差がほとんどなく、23度から20度へと推移していきます。この水温は多くの異虫にとって最適な温度であり、幾たちが餌を求めて活発に動き回るのに示した環境を作り出しています。特に下に高すぎた水温から解放され、イカたちはまさに呼吸力旺盛な状態。水温が安定し、食度な水温であることで、無は代謝を活発にし、積極的に餌を探し回るため、聴覚に直接しやすいと言えます。月の満ち欠け。この日の月の満ち欠けは有名句。具体的にはゲウリオニーシ流です。これは新月へと向かう時期にあたります。一般的に、新月や満月の大腸周りは、腸の動きが大きく、アニャの覚醒も高まりやすいと言われています。有名月は新月に近づいているため、腸の緩慢さが徐々に大きくなり、意義の不死活動を刺激する可能性があります。腸が動く時間は特にチャンスなので、腸検表で干潮と満潮の時間をチェックしておくと良いでしょう。総合的なサメの活動。赤薬は一年で最も茶釣りに試した時期の一つと言われています。この日は、分野かな天候と最適な水運が重なり、弓たちは月頭に向けて体力を蓄えようと。根菜も土に入っています。シーバスやアオリイカ、アジ、タチウオなど、今回紹介した多くの人気宇宙が高火星で、初潮里もサイズアップも期待できるでしょう。まさに、一年で最も釣れる宇宙が多い機会、最高のハイシーズンと言えます。ダの種類もリケフで、モメ釣りにも期待が持てますよ。今日の聴覚評価、最高。今回の予測に基づくと、2020年四逆時期、日の日本での彫刻は最高と評価できます。安定した高めの気温と止水運。そして同精度をするガナたちの旺盛な視力が組み合わさり、ダゴのチャンスが非常に高いイラ日となるでしょう。特にマズメチや腸が大きく動く時間帯は、積極的に勘を出してみてください。さあ皆さん、このスーマバらしいチャンスを逃す手はありませんよ。盗艦対策をしっかりとして最高の釣りミニアニを楽しんでくださいね。もしお物がされたら、ぜひコメントで教えてください。皆さんの代予報告を楽しみにしています。今日の情報が皆さんの調整の役に立てたら嬉しいです。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録、そして通知音を忘れずにお願いします。皆さんの応援が私の動画作りの原動力になります。皆さんの今日の聴覚はどうでしたか？どんな魚が積むれましたか？どんなルアーや餌が効果的でしたか？ぜひコメント欄で皆さんの釣り情報や観察を共有してくださいね。それでは、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ドスリバカ大将でした。西和でした。